lo tengan de esa manera. Después, aquí es muy importante considerar en la descripción para identificar el problema. Cuando hablamos sobre el proyecto y su realización, dijimos que lo vamos a centrar en un problema, pero no en un problema cognitivo, sino en un problema comunitario, ¿sí? Ok, Entonces, vimos cuáles eran los problemas cognitivos y cuáles eran los problemas comunitarios. Ustedes ya 4 semanas debieron de haber pensado en qué se van a enfocar, ¿sí? ok. Ahí es muy importante también que tomen en cuenta en qué nivel lo van a trabajar, si es preescolar, si es primaria, si es secundaria, si es bachillerato, si es trabajo con adultos, ¿sí? Entonces es importante porque más adelante lo van a especificar. Suponiendo que yo voy a trabajar un proyecto con primaria, entonces un problema que yo detecto en mi comunidad escolar es, por ejemplo, la sana convivencia, ¿sí? Otro problema que puedo detectar es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del El agua. buen uso del reciclaje, eh, etcétera, etcétera. Prevención de adicciones, ¿sí? Administración, son temas que socialmente hablando están impactando, ¿sí? Entonces, voy a describir mi problema. ¿Cómo puedo iniciar? Aquí es importante, yo les mencionaba a sus compañeros, cuando inicien describiendo el problema. Entonces, yo les sugerí que si el texto fuera muy estructurado, en el presente proyecto se aborda el problema sobre el uso y cuidado del agua. Ese es mi tema, profe. Bueno, ese es el que había pensado, Ok. porque en la escuela donde estaba haciendo mis prácticas y otro servicio social, ahí ese problema es el, ¿cómo le diría? Bueno, el principal problema que hay, pues, porque no hay agua, no llega el agua y a veces se tiene que suspender las clases o sacarlos más temprano por la falta del mismo, pues. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ya está tu tema, te sientas en ella. No quiero un texto Ujú. tan largo, o sea, un texto unos que 6, 10 renglones, líneas, ¿sí? La letra con el tamaño que está número 12 porque estás describiendo el problema, te estás enfocando en el problema, ¿sí? Ok. Entonces, eso es en la breve descripción para identificar el problema. Ahora, viene la descripción como tal del problema. Esa descripción lo centras a nivel global, ¿sí? Por ejemplo, actualmente el cuidado del agua se ha convertido en un tema de suma importancia, ya que en las regiones, etcétera, etcétera, ya está describiendo el problema a nivel general o global, ¿sí? Y lo puedes centrar también ya en lo regional, Jalisco, cómo está viviendo este tema, y en tu escuela, cómo lo está viviendo, ¿sí? Ahí está la descripción del problema. También de 8 a 10 líneas, no más. Viene el título del proyecto. El título del proyecto pues obviamente es con respecto a tu problema. En este caso el mío sería cuidado y uso del agua. Punto. Si voy muy rápido me dicen, por favor.
Después viene llenar este recuadro que es muy sencillo sobre el grado. ¿En qué grado se van a centrar? Si es preescolar, primero y secundaria, enuncian el grado. Si es preescolar, primero, segundo, tercero. Si es primaria, menor o mayor, o lo quieren describir por grado. Si es bachillerato, secundaria, etcétera. La edad también va a depender, pues obviamente, del grado. Si es de preescolar, entre los 4 y 6 años, y la cantidad de estudiantes. Ahí en la cantidad de estudiantes pongan un número X porque al final de cuentas es apenas la descripción del proyecto. Supongamos que si están en un grupo entonces y quieren trabajarlo con ese grupo, pongan la cantidad de estudiantes de ese grupo. ¿Sí? Después, la redacción del objetivo general. ¿Por qué quieres realizar este proyecto? ¿Para qué y cómo vas a realizar este proyecto? Y los objetivos específicos. Estos objetivos específicos van a responder, tengan mucho cuidado, a la actividad que vas a desarrollar posteriormente. Prácticamente por cada objetivo específico desarrollas una actividad y estas actividades van a ser tu cronograma de trabajo. ¿Sí? Tu cronograma de trabajo. De hecho, para esta semana, esa va a ser la tarea. Van a enunciarme qué actividades van a realizar desde el inicio, el desarrollo y el cierre de su proyecto. Y me van a describir por qué dice descripción del problema, es decir, por qué vas a realizar esa actividad y cómo te va a ayudar esa actividad respecto a tu proyecto. ¿Sí? Estas mismas actividades las vas a copiar y pegar en este cuadro que dice actividad y pues obviamente mayo ya no lo vas a considerar, vas a empezar de junio, me vas a poner de qué fecha vas a trabajar cada una de ellas. Por ejemplo, junio, semana uno que sería a ver, la semana uno de junio es del 5 al 9. Entonces, y así sucesivamente por cada actividad. Este proyecto debe terminar. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? ¿Sí se acuerdan? Como agosto, ¿no? Creo. En agosto. Mayo, junio, julio, agosto. Vamos a ver, la última semana de clases. Prácticamente en esa última va a ser la evaluación. Agosto, el 19 es periodo de exámenes ordinarios, entonces tendré que terminar una semana antes, el 12 de agosto. ¿Sí? Ahí cierras tu proyecto. El 12 de agosto. Tiempo de duración, pues solamente enuncias. Este proyecto tendrá duración de 2 meses y medio o 3 meses, comprendidos de junio de 2023 a agosto de 2023. Punto. Después viene de nuevo descripción del proyecto. ¿Pero cuál es la descripción del proyecto? Esta. Aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Vas a describir. Mi proyecto se centró en el aprendizaje basado en problemas porque es una necesidad de la comunidad donde se tocan temas sensibles a la comunidad, pero también se responde a los contenidos de las materias que se imparten o se llevan a cabo en este ciclo escolar. Por ejemplo, si estoy hablando de preescolar, pues serían los 4 campos formativos. Si estoy hablando de primaria, depende del nivel. Hasta ahorita, según el plan de estudios, en primero y segundo de primaria son 4 materias oficiales, que sería español, matemáticas, conocimiento del medio y formación cívica y ética. Si es tercero de primaria, es español, matemáticas, Jalisco, formación cívica y ética y ciencias naturales. Y si es la primaria mayor, ya son más materias: español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, formación cívica y ética. ¿Sí? Entonces, estas materias se van a entrelazar en este proyecto.
Y cada una de esas materias son las que vamos a describir en el contenido. Esas materias son las que vamos a describir en el contenido. Por ejemplo, en español, ¿qué quiero que se logre en esa área según mi proyecto? Ah, bueno, necesito que los alumnos realicen carteles informativos. Entonces, estoy trabajando que van a desarrollar una habilidad para crear un cartel informativo y darlo a conocer. En matemáticas, que usen la estadística. Ah, ok, entonces con ellos voy a utilizar el manejo de tablas de información y analizar estadísticas, encuestas, por ejemplo, y así sucesivamente de cada contenido. Y los productos esperados van a ser de cada contenido. Si estoy en español y estoy diciendo que son textos informativos, entonces mi producto esperado va a ser un texto informativo referente al problema que estoy trabajando. Si estoy en matemáticas, mi producto esperado va a ser una estadística, ¿sí? Hasta ahí nos vamos a quedar para esta semana, que sería el trabajo que van a realizar ustedes. ¿Dudas? Creo que no, profe. No, profe. ¿No? Bueno. No, todo bien. No, ahorita, al rato que lo haga así. Al rato que lo esté haciendo así. Ahorita no, ¿verdad? Ahorita se me olvida y sí. No, todo bien, profe. Ya no se había explicado la semana pasada eso. Ujú. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy, que se va a centrar en lo siguiente. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ya la semana pasada les compartía sobre el uso de... Les compartí un documento donde se hablaba acerca de los componentes para alcanzar los aprendizajes esperados. ¿Sí se acuerdan? Bueno, en este caso Luis Enrique, ¿sí se acuerda? Sí, claro. Sí, nos Y compartió algo, maestro. entonces, vamos a entrelazar, que es prácticamente es la taxonomía de Bloom, con las diferentes estrategias de enseñanza que nosotros vamos a dar a conocer. Bien, para ello es importante entender entonces que las estrategias de enseñanza pues son esas actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de sus destinatarios. ¿Quién va a aplicar las técnicas de enseñanza? El docente. ¿Quién las va a diseñar? El docente. Y entonces, ¿quiénes son mis destinatarios? Pues obviamente mi grupo, los alumnos, desde preescolar hasta el nivel donde esté trabajando. Y cada técnica, cada estrategia de enseñanza tiene un objetivo que persigue, ¿sí? Tiene una naturaleza en donde se puede plantear, en donde se puede trabajar y cómo. Entonces, en mi planeación docente o en el diseño de mis actividades, porque no en todos los niveles se maneja como tal la planeación docente, se maneja más en el área de preescolar, primaria y secundaria. Bachillerato lo tienden a manejar, pero de una manera diferente. Y sobre todo, si estamos hablando de UDG, lo maneja por competencias. Entonces, en mi práctica docente, voy a tener que justificar el motivo de mi estrategia de enseñanza. Ahora, ¿cuál va a ser mi estrategia de enseñanza? Tenemos estos ejemplos, estas estrategias. Estrategias que se van a centrar en los objetivos, estrategias que se van a centrar en un resumen, en un organizador previo, en ilustraciones, en analogías, en preguntas intercaladas,
en pistas tipográficas y discursivas, en mapas conceptuales y redes semánticas, y en uso de estructuras textuales. Bien, ¿qué queremos lograr con los objetivos? ¿Sí? Cuando utilizamos una estrategia que se basa en los objetivos, entonces lo que nosotros buscamos es una actividad en la cual se evalúe el aprendizaje del alumno. Y en este aprendizaje se va a trabajar mucho lo que es el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque si yo voy a evaluar un aprendizaje, entonces el alumno a este nivel no solamente tuvo que haber conocido, sino que conoció, desarrolló, sintetizó, aplicó y evaluó la información que trabajamos, el proyecto, la actividad que haya realizado con ellos. Esto es muy importante porque entonces un objetivo siempre tiene que ser alcanzable, ¿sí? Y esto es lo que va a pasar con el proyecto. Obviamente ustedes el proyecto no lo van a llevar a cabo como tal porque estamos realizando la carta descriptiva solamente del proyecto. Pero el día de mañana que quieran llevarlo a cabo, entonces es ahí donde ustedes van a buscar su objetivo y van a realizarlo. Ese objetivo entonces nos va a llevar a que sea evaluable mi trabajo. Entonces, una estrategia que se base en los objetivos siempre tiene que ser evaluable para ver si alcancé o a qué porcentaje alcancé este objetivo. Después viene otra estrategia que es de resumen. Y en la estrategia de resumen, lo que se busca es una síntesis y una abstracción de la información. Para el resumen, entonces, aquí es indispensable que el alumno, en el nivel donde se encuentre, sepa leer los textos. Y no solamente sepa leer los textos, sino que también los comprenda y comprenda la relevancia de las intencionalidades de los textos. ¿Cuál es la relevancia? En aquellos textos que van a tener ideas principales, ideas secundarias. Porque nos encontramos con alumnos que para ellos les dices, van a realizar un resumen, les das 7 hojas y la técnica que todos utilizamos de resumen es con el marcatexto. Subraya la información que sea más relevante y tienden a subrayar todo el texto, todo el párrafo. Entonces, hay una carencia de que no comprenden cuál es o cómo abstraer lo más importante del texto. Y en este sentido es muy importante entonces que ellos conozcan el discurso escrito, que lo comprendan y a partir de ahí busquen ideas clave, palabras clave, principios, términos, argumentos centrales. Supongamos, y ese, por ejemplo, yo lo manejo de esa manera con mis alumnos, si les doy un texto, el resumen debe de tener el 30% de ese texto. De hecho, ese es un porcentaje a nivel global que marcan como estrategia para elaborar un resumen. Si te doy un texto de 7 hojas, tu resumen debe ser el 30% de esa información. Entonces, ahí tenemos que ayudarles a descubrir lo relevante y cómo argumentar esta estrategia. ¿Dudas hasta estas dos estrategias? No, profe. ¿No? Bien. Viene la siguiente estrategia, que es la de organizador. Creo que sea. Organizador previo. Esta información muchas veces la retomamos como actividad introductoria. Por ejemplo, una lluvia de ideas, puede ser un organizador previo, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, lo que nosotros buscamos es también abstraer los contenidos, pero no los contenidos dados, sino los contenidos que conocen en su momento ya los alumnos, porque todos, mucho o poco, tienen una información que compartir, ¿sí? Hablan de generalidades, hablan acerca de la información que se aprenderá, por ejemplo, en una clase, iniciamos con preguntas introductorias y tomamos ese rol, por ejemplo, si voy a hablar sobre el uso o las fracciones, ¿no? Preguntamos qué sabemos sobre las fracciones, para qué nos sirven las fracciones y posteriormente cómo podemos utilizar las fracciones en la vida comunitaria, ¿sí?
en la vida cotidiana. Y a partir de ahí ya realizo un organizador previo. Muchas veces es el de lluvia de ideas. Viene otra estrategia que es el de ilustraciones. Prácticamente la de ilustraciones es una representación visual de conceptos. Pueden ser fotografías, pueden ser dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera. Y se va a centrar Un en mapa mental. un mapa Un mapa mental. mental. Todas las organizadores gráficos van a entrar en el aspecto ilustrativo, pero ojo, porque a veces no sabemos realizar estos organizadores. Por ejemplo, pedimos un mapa conceptual y entregan, no sé, un esquema, pero que nada que ver con el mapa conceptual, porque su propio nombre lo dice, conceptos, abstracción de información, donde solamente tiendo a escribir conceptos. Un cuadro sinóptico, ¿sí? Un esquema mental, un mapa mental, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí tenemos que trabajarlos. Las analogías, estas analogías, pues prácticamente nos van a servir para desarrollar una narración concreta, ¿sí? De algo que nosotros vamos a realizar o estamos realizando. Por ejemplo, muchas veces se utiliza la analogía en el área de lenguajes, cuando hablamos de tipos de textos narrativos, textos expositivos, porque estamos creando una información a partir de lo que ya conocemos en un sentido de un contenido, por ejemplo, el de las leyendas. Hablamos acerca de las leyendas y a la misma estamos dando a conocer alguna leyenda, ¿sí? Tenemos las preguntas intercaladas, son súper importantes para nosotros como docentes porque es esa práctica en la cual nosotros realizamos esta dinámica de comunicación con los alumnos. Las pistas tipográficas y discursivas, que son señalamientos en textos, en situaciones de enseñanza para enfatizar y o organizar elementos relevantes del contenido a aprender. Esto es muy importante porque muchas veces lo vamos a realizar sobre el mismo texto que estamos leyendo, sobre el mismo libro, ¿sí? Sobre el mismo documento que podamos estar trabajando. Por ejemplo, en Word se nos da la oportunidad de agregar comentarios sobre el mismo texto y que nos sirve de ayuda para en un momento dado poder leerlas y no olvidar esa información. Vienen los mapas conceptuales y redes semánticas, que son parte de las ilustraciones, y el uso de estructuras textuales. ¿Cuál es esta? Bueno, las estructuras textuales prácticamente son estos discursos retóricos, donde el alumno no solamente dice una idea, sino que la justifica, la plantea y al momento de estarlo justificando, entonces realiza tres cosas importantes. Fíjense bien, y esto lo manejamos mucho en el aspecto de la filosofía. Argumenta una idea y sobre esa idea que está argumentando se le llama una tesis. Después de ese argumento, crea una nueva que sería una antítesis. Puede ser complementaria a la idea o en contra de la idea. Y por último, una síntesis, cómo entre su tesis y su antítesis va a buscar esa hilación del contenido y argumenta a manera de conclusión. ¿Dudas hasta este momento? No, profe, está muy claro Bien, en el cuadro que nos puso. vamos a realizar Dando entonces datos, una ¿no? actividad. Les voy a compartir un documento en la plataforma. Vamos a darle una lectura rápida. Son la 1:37. A las 2 nos volvemos a conectar para presentar nuestro trabajo. Van a elegir dos estrategias de las que expliqué en la clase para poder sustentar esa lectura. ¿Sí? Les voy a compartir en un momento la lectura de trabajo. Realizan su estrategia para poder compartirla. A las 2 de la tarde nos volvemos a conectar. ¿Les parece? ¿O quieren seguir conectados? No se entendió.
Entonces, ya quedan 3 minutos, profe, para que se acabe la sesión. ¿Sí? Entonces nos conectamos a las 2, les cargo el documento para que lo trabajen. ¿Dos estrategias? Sí, dos de las que expliqué lo van a implementar con el documento que les voy a enviar, con la información. Ok. ¿Sí? Bien, nos vemos a las 2 ¿Hasta entonces. un Word o algo así? ¿O? Puede ser en su cuaderno y ya solamente cargan su evidencia. Ok, está muy ¿Lo bien. quieren hacer en Word? Adelante. Ok. No pasa nada. Y ya para que quede. Bueno, ¿Sí? gracias. Nos vemos a las 2. Ok.